Romy Chang está con nosotros, abogada penalista. Romy, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola. Gracias. Adelante, por favor. Gracias. Romy, a ver, lo primero quiero empezar con el tema de José Miguel Castro. Tengo un tuit de César Nakazaki, quiero compartirlo contigo y luego te pregunto a ti tu punto de vista respecto de lo que vendría con la situación una vez que la muerte de uno de los principales testigos y aspirante a colaborador eficaz. Ponla, José, por favor. ¿Tienes el tuit? Las declaraciones del aspirante a colaborador eficaz dadas en el proceso especial, que no fueron oportunamente trasladadas al proceso penal, no pueden ser utilizadas si el proceso especial ha concluido por muerte del aspirante. Uno más, a ver, pon. Al respecto también. Para formarse una opinión sobre la importancia del testimonio de Castro es necesario conocer las razones por las que en tantos años no logró celebrar acuerdo de colaboración eficaz. Recuerdo que su prisión preventiva cesó por los efectos de la pandemia. ¿Qué opinas? Bueno, yo soy muy amiga de César, pero respeto su opinión, pero yo sí discreparía ahí respecto a lo que dice nuestra norma procesal, ¿no? Él no solamente declaró en el caso Villarán como imputado, sino también como aspirante a colaborador. Y lo que él haya dicho, ahora con su muerte, sí puede ser utilizado por la Fiscalía. Es más, ya fue utilizado por la Fiscalía en un primer momento, cuando sobre la base de lo que él dijo, buscó otros elementos probatorios para corroborar lo que él decía en el marco de este proceso de colaboración. Entonces, no hay incompatibilidad, no hay problema, no hay obstáculo jurídico que no permita hacer uso de esta llamada prueba trasladada o que todo lo que él haya dicho en el cuaderno de colaboración pueda ser ahora utilizado en el juicio. Ok. Pero, digamos, pierde algo de peso, algo de potencia. Siempre se decía que finalmente, cuando también Odebrecht habrá dicho que quiere todas las pruebas de vuelta, que no va a brindar ninguna declaración, lo que se decía era esto, que iba a tener un impacto, porque obviamente en la audiencia no iban a poder estar, no iban a poder ser interrogados por las partes, etcétera. Digamos, ¿le quita peso a esas declaraciones como prueba procesal o no necesariamente? No necesariamente, porque las declaraciones se van a utilizar igual. Es más, hasta de alguna manera podríamos decir que para la Fiscalía sería más sencillo, porque ya no habría nadie o no habría forma de hablar de algún tipo de contradicción. Si nosotros vemos los juicios orales, vemos que a veces citan a la persona y cuando dice algo que para el abogado o para la Fiscalía puede ser contradictorio con lo que dijo antes, lo contrastan, ¿no? Y le dicen, a ver, le vamos a poner a la vista lo que usted dijo en la fecha tal, que no es exactamente igual a lo que dice ahora. Ya no va a existir esa posibilidad, con lo cual nadie va a poder contradecir o va a poder sacar algún tipo de contradicción de lo que él vaya a decir, porque ya no va a decir nada. Lo que ya dijo es lo que se va a leer y es lo que se va a tomar. Lo que ya no va a pasar, y ahí sí hay un punto menos, ¿no? Es que, claro, ya no puede ampliar, no puede precisar, no puede incorporar a nuevas personas, incorporar nuevos hechos o incorporar nuevos elementos, porque ya no está para hacerlo, ¿no? Y eso, bueno, habría que preguntárselo al fiscal José Domingo Pérez, que incluso ha dicho que se reunió con él, ¿no? Si habría alguna información adicional que hubiera sido interesante. Se reunió. Rafael Vela también ha dicho que efectivamente, digamos, José Miguel Castro, digamos, conocido en su momento, ¿no? Según los apodos de los codinombres de Odebrecht como Budián, pues tampoco había dado ningún indicio de sentirse amenazado o algo. Exacto, ¿no? Porque además la muerte es muy extraña. O sea, hablar de un suicidio en un contexto como el que ha salido a la luz, ¿no? Que se ha descrito en los documentos policiales, es muy difícil, la verdad, Cristian, porque, a ver, hablan. Pero déjame hacerte una pregunta, porque, no, claro, poner suicidio, poner asesinato, ¿qué normalmente se tendría que poner simplemente? Ni uno ni otro. La se muerte. le encontró muerto. Por supuesto, porque además toda muerte genera una investigación. Okay. Cuando es claro que es un suicidio, la Fiscalía simplemente lo archiva de golpe. Pero cuando hay indicios de que podría ser un asesinato, un homicidio, obviamente las investigaciones continúan. Y aquí sí los hay, porque el mismo documento policial que ha salido a la luz dice que la puerta del baño fue manipulada. A ver, no tiene ningún sentido eso, ¿no? Pero dicen que habría sido el padre justamente al no escuchar respuesta y que habría justamente manipulado, porque si no él habría visto y él es el que finalmente ve al hijo ahí en el piso y es que llama a la policía. Pero ahí viene el segundo punto, ¿no? Con un cuchillo hacerse una herida en el cuello, eso es algo muy poco común en un tema de suicidios, ¿no? Lamentablemente, al menos en los suicidios que me ha tocado a mí ver en mi experiencia profesional, hay muchas otras formas, pero esa no es una forma que haya visto jamás, ¿no? Normalmente hablamos pues en las manos, ¿no? Los lugares más fáciles para poder acceder, pero no en el cuello, ¿no? Entonces, eso es raro. Habría que comparar, fíjate, Cristian, sería bien curioso hacer una comparación respecto de muertes que se hayan dado atrás, que hemos tenido. Por ejemplo, hay un caso ahí vinculado con el tema de Palacio, ¿no?
Nilo Burga. Por ejemplo, ¿no? A ver si hay alguna coincidencia en la muerte. Pero porque también se hablaba justamente de cuchillos y de cortes. por eso mismo lo digo. Y ahí la policía, con un documento, con un peritaje, puede determinarlo. Disculpa mi ignorancia, ¿tú sabes cómo ha quedado esa investigación de Nilo Burga? ¿Se ha archivado por suicidio o sigue abierta? No lo sé. Sería interesante también revivirlo y ver qué pasó ahí. Entiendo que sigue abierta. O que si se ha archivado es porque no ha logrado identificar al responsable. Claro, lo que sé es que, a ver, me hace acordar un poco, hay un muy buen documental en Netflix sobre la muerte, el supuesto suicidio o asesinato del fiscal Nisman en la Argentina, respecto del caso justamente de la AMIA que incluía a Cristina Fernández, etcétera. Y también, nuevamente, claro, cuando es un caso que implica tanto el tema del poder político, también se presta para las teorías conspiranoicas, pero claro, al mismo tiempo no lo podemos descartar como un tema sencillamente que ha sido un suicidio y el tema se acabó. Por supuesto, y ninguna muerte puede descartarse así de simple, y no se hace así en la práctica. Siempre hay una investigación que se abre. Por eso, la verdad, sí tengo que reconocer que me llama mucho la atención que la policía haya calificado en un primer momento esto como un suicidio. Porque en verdad es una calificación, me parece, prematura en un caso de esta naturaleza. Y sí sería interesante hacer esas comparaciones con el caso Burga para ver si el modus operandi, el mecanismo que se utilizó en la muerte es similar o no. Porque la verdad, muchas de las cosas que se escriben en ese documento policial a mí me traen a la memoria ese otro caso. Déjame hacerte una pregunta entonces, porque claro, uno diría, bueno, la principal perjudicada, Susana Villarán. Pero, a ver, con lo que tú has dicho inicialmente, todo lo que digamos, correspondía a la situación procesal de Susana Villarán ya había sido declarado por José Miguel Castro. Entonces uno diría, ¿no? Bueno, si es que hay alguien que le interesaba la muerte de José Miguel Castro, ya no era pues Susana Villarán ni los que ya están involucrados en la investigación. Va por ahí un poquito el sentido común. O sea, tendría que haber tenido información nueva o el riesgo de acusar a alguien más para que finalmente alguien haya decidido quitarle la vida. Sí, coincido plenamente. O sea, yo creo que aquí esto de decir que hay un beneficio para la señora Villarán o las otras personas involucradas en la actual investigación no tiene mucho sentido. Yo creo que más bien sí podría haber sido importante para nuevas revelaciones que podría haber hecho este señor, ¿no es cierto?, de cara a otros hechos que él conocía, porque recordemos que era el segundo. Era la mano derecha. Él es el que ha negociado todas las coimas. Pero por supuesto, ¿no? Entonces yo creo que en un contexto en el que Odebrecht ya no va a poder dar más información y en el que está negociando un acuerdo de colaboración, sí hubiera sido interesante otras cosas que él hubiera podido contar. Y tal vez por ahí podrían venir las tesis especulativas si es que eso cabe lugar. Ahora también, Cristian, si estamos hablando de eso, caramba, tenemos que reaccionar, porque estamos hablando ya de un tema de crimen organizado, ¿no? Ya esto, nos comparamos con qué país. Bueno, pero si es que efectivamente, o sea, primero tendríamos que definir que no ha sido un suicidio para pasar a segundas etapas de un asesinato y a partir de ahí plantear quiénes son las mafias, las organizaciones criminales que se atreven a dar un golpe como ese. Por supuesto. Y en lo que sí no estoy en nada de acuerdo es con las declaraciones que ha hecho el fiscal José Domingo Pérez sobre que es posible que se replantee la fecha del juicio. No, es que eso me parece inaceptable. Bueno, pero es una raya más al tigre, pues. Bueno, del sí. señor. Al contrario, debería replantearse, pero para cortarla, no para postergarla. Eso sería el colmo, ¿no? Además, más riesgo para los otros colaboradores que podrían también ser utilizados y que serían sus pruebas de cargo. Entonces, el que principal interesado en que esto salga lo más rápido posible, ahora debería ser él. Es que él no tiene nada y seguramente también va a buscar darle un matiz, digamos, no peliculero a todo este tema. Bueno, vamos a ver finalmente cómo deviene ese tema. El caso de Martín Vizcarra. Yo comentaba, me parecieran muy débiles los argumentos para pedir la prisión preventiva. Creo que él se mete un autogol desde el comienzo y efectivamente le regala un triunfo, si se quiere, político de cara a su hinchada, que no es poca, al expresidente Vizcarra. ¿Qué te parece a ti? Sí, coincido plenamente, porque además hubo un dato muy inteligente que hizo el juez, ¿no? Que para qué ha dado una buena resolución, ¿no? Independientemente pues, de este tema de lo largo que pudo haber sido la resolución final del tema. Lo cierto es que él citó a Vizcarra y le dijo, venga usted, no es que no puedo, porque mire, estoy acá en provincia, se me complica. No, venga usted, se lo estoy diciendo ya, venga usted que tiene que estar presente en la audiencia. Y vino. Ya desde el momento en que Vizcarra fue, ya olvídate, pues, de qué peligro de fuga podías estar hablando. Porque si se hubiera querido fugar, no hubiera ido a la audiencia. Y ya lo hubiera hecho. Entonces, ahí ya dejó sin piso realmente con esa actuación a Juárez Atoche. Y bueno, hay que reconocerle, pues, a Vizcarra que tonto no es, ¿no? No, tienes esa habilidad, pero, por ejemplo, haber dicho que los viajes al interior del país, que estar cerca a una frontera le permitía colaborar. O sea, el juez le jaló la oreja constantemente, claro. Y yo, como decía al inicio del programa,
cuando la mayoría de gente ha coincidido con la resolución del juez, yo diría, bueno, ojalá sea una postura que la ciudadanía está empezando a aprender, que para quitarte la libertad, pues el grado de certeza tiene que ser alto. O sea, bueno, no certeza, pero digamos, una sospecha bastante fuerte. Y no solamente eso, sino un grado de peligro de que vaya a fugar la persona. Porque, a ver, en el caso de Vizcarra, y el juez yo creo que se ha demorado una buena parte de la audiencia o de la resolución en decirlo, ha hecho todo un resumen de los elementos de prueba. Sí. O sea, uno escuchaba al juez y prácticamente decía, uy, caramba, lo va a condenar. ¿Qué está haciendo el juez? Porque está diciendo todo lo que acreditaría que él ha cometido un delito. Pero lo que le está diciendo en el fondo, el mensaje es ese. Oye, puede estar súperamente acreditado, pero no te estás concentrando en los elementos de fondo. Y esos son riesgo de fuga o peligro de obstaculización. Y eso no lo ha probado. Y se lo preguntó muy educadamente, porque al fiscal, además, se tomó un buen tiempo para hacerle varias preguntas, tanto al fiscal como a la defensa, ¿no? Y claro... Mi pregunta es, ¿dónde estaba ese juez hace 3, 4, 5 años cuando las prisiones preventivas, ¿no? se lanzaban, pues, pero constantemente y y la gente aplaudía? O sea, finalmente una buena resolución del juez. Sí. Y lo que se plantea también como una característica de la audiencia pública, ¿no? Finalmente, brindarle un poquito de conocimiento a la ciudadanía. Un poco largo porque difícil que la gente se pegue tanto tiempo, pero vaya que me parece que ha hecho un trabajo en algunos momentos. Claro, era tan malo lo de Juárez Atoche que le jalaba la oreja constantemente y parece que amparaba el tema de la defensa, pero era finalmente así. Ahora, ¿cómo impacta esto y en qué se debería concentrar Germán Juárez Atoche? Y aquí entro ya con el tema. Mi amigo César Campos planteaba que finalmente Juárez Atoche un desastre, que le ha dado un triunfo político, pero yo quería entrar un poco más al tema de Rosa María Palacios. Ella dice que finalmente solamente hay indicios en la investigación que... Perdón, ¿ya está en juicio oral o todavía? Sí, bueno, ya está en juicio, claro. Ya está en juicio, claro que sí. Más, se podría dictar sentencia este año todavía. Sí, por supuesto. Ok, ¿tú coincides en que solamente hay indicios? No, yo creo... A ver, sí, lo que pasa es que las sentencias condenatorias se construyen sobre la base de un cúmulo de indicios, de un montón de elementos. ¿Cuál es la diferencia un poquito de, pedagogía, entre indicio y prueba? A ver, la prueba es realmente el conjunto de indicios. Se construye a partir de una suma de elementos que me cambian la convicción, que destruyen la presunción de inocencia y me hacen creer, no, ya no es inocente. Con la suma de estos elementos que dan lugar a la prueba, yo ya puedo decir como juez que para mí no es inocente. Esa destrucción es lo que genera la sentencia condenatoria. Y a ver, en el caso de Vizcarra, caramba, yo creo que hay bastantes elementos, ¿no? Están las declaraciones, están los billetes que supuestamente él mismo recibía. Y aquí no es pues que se decía, yo se lo di a fulano para que fulano se lo entregara a Vizcarra. No, es que incluso hay entregas directas. O sea, directas. Hay un cúmulo de cosas que yo creo sí lo ponen a él en complicaciones. Y yo creo que él lo sabe, ¿no? Por más que no sea la cara que mostró en la audiencia de prisión, incluso me contaron que estuvo tiktokeando, creo, lo que esperaba. Pero en el fondo, y creo que el juez se lo dejó clarito, muy educadamente se lo dejó clarito. Déjame hacerte una última pregunta para irme a la primera pausa, porque Rosa María dice, el fiscal tiene 3 testigos que afirman haberle pagado, La ruta del dinero se acaba cuando sale el efectivo de las empresas. Eso no es tan cierto porque sale el efectivo de las empresas y se le entrega en mano. No hay ningún indicio de recepción. Yo imagino que se refiere a, digamos, que se haya recibido la plata. Y digamos, la manera de probar eso, porque Vizcarra no ha decidido si lo recibí, obviamente que lo están diciendo los 3 testigos, pero digamos, ¿dónde está la plata? ¿En qué se gastó? ¿Si se compró algo? ¿Está en una cuenta? ¿Eso no está faltando? No, es que ese ya es otro delito. Es que probar qué cosa hizo con el dinero ilícito, eso ya es otro delito. Pero por no ejemplo, un tema de lavado de activos. No necesitas probar que él lo recibió. Entonces, para probar que él lo recibió, ¿basta con los 3 testigos? Es que ese es el asunto. La declaración de los 3 testigos son 3 elementos que juntos muestran que, oye, caramba, no lo dice uno, dicen 3 que le dieron plata a él de manera directa. Correcto. Eso es lo que cuenta justamente. Déjame ir a una prueba, Romy, por favor, y regresamos de inmediato. Vamos. Como ustedes deben saber, Romy Chan también es abogada justamente de Real Plaza, el grupo Intercorp, en el caso de la caída del techo de Real Plaza. Gilera en sus 13 te ha dado con palo, Romy. Yo quiero preguntarte exactamente en qué ha consistido, porque claro, el título es Intercorp compra silencios. Por ahí nos tienes que explicar cómo es un poco de estos acuerdos extrajudiciales y si es que en verdad lo que se busca es que el proceso penal no avance y que finalmente nunca se sepa quién fue el responsable respecto de la caída del techo.
No, para nada, Cristian. Mira, en realidad yo soy abogada de Real Plaza desde hace muchos años atrás. Okay. Y siempre he sido una empresa, y por eso siempre he asumido sus causas, muy correcta. Y lo que se ha hecho en este caso, en verdad ha sido histórico, porque ha sido algo que normalmente en el Perú no se hace, que es seguir el camino del bien. ¿Qué es lo que se ha hecho? Ocurrió un incidente, no sabemos quién tiene la responsabilidad, no sabemos qué es lo que pasó, pero pasó en mi casa. Y como pasó en mi casa, ¿qué es lo que a mí me toca? Mínimamente, cubrir todos los gastos médicos, ayudar a las personas a recuperar su salud e indemnizar. Y eso es lo que se ha hecho. A la fecha ya tenemos 173 acuerdos con 173 personas distintas, habiendo cubierto además todos los temas médicos. Ya, pero perdóname, ¿indemnizar acaso no es una condición distinta sabiéndote tú responsable o no? Es decir, lo que plantea la nota de Gilebra en sus 13 es que, claro, como todavía no hay un responsable, ustedes no lo plantean como una indemnización, sino como un acto de liberalidad, es decir, un regalo que te doy. ¿Eso es así? No, porque fíjate, la investigación penal continúa y nosotros hemos sido uno de los primeros en buscar impulsarlas. Es más, cuando fue citado el gerente de Real Plaza Trujillo, hasta la misma fiscal, y no me dejará mentir, se sorprendió de que él hubiera ido, porque fue la primera citación. Fue ni bien ocurrido el hecho. Y nos preguntó, ¿qué va a declarar? ¿No se va a coger el derecho de silencio? La misma doctora me dijo, no, le dije, va a declarar. ¿Por qué, Cristian? Porque nosotros también hemos buscado internamente saber quién es el responsable. E independientemente de las transacciones que cubren un tema civil, la transacción no afecta en nada al tema de las responsabilidades penales. ¿Ustedes no les han pedido a las personas con las cuales han llegado a un acuerdo que no brinden declaraciones en el caso penal? Para nada, porque además ellos pueden ir a declarar como víctimas. ¿Qué es lo que ha pasado? Es que acá citan a unos abogados, citan también a un señor que no ha aceptado ninguna aclaración, Augusto Lee Casas, ningún acuerdo extrajudicial. Sí, porque han habido algunas personas que, como lamentablemente ocurre en nuestro país, se han querido, siento yo, aprovechar un poco la situación. A mí han habido personas que han dicho que qué es lo que quiere de indemnización a pesar de no tener nada, acciones del Grupo Intercorp. Digo, bueno, pero como ¿Una de las víctimas te ha pedido acciones del Grupo Intercorp? Ha habido gente que me ha pedido acciones del Grupo Intercorp, ha habido gente, y lo digo porque es lamentable, porque en una desgracia esto no me parece que deba ocurrir, han habido otras personas que, por ejemplo, me han dicho, mira, para sentarme a decirte qué es lo que quiero, yo quiero mis 2 carteras Gucci que se quedaron ahí, o Louis Vuitton. No puedo creértelo. No, que lo tengo por escrito en chat. ¿Por qué es que yo jamás he salido? Y mira, ahora que me lo preguntas tú, la verdad no lo tenía previsto, te soy franca, hablar del tema, porque ellos tienen un vocero oficial como grupo, ¿no? Pero ¿por qué es que no he salido yo antes a hablar? Porque en verdad, Cristian, muchas de las personas con las cuales se ha transado, todos son de Trujillo y saben que en Trujillo hay mucho tema de extorsión. Y lo primero que nos han pedido es que no quieren que presentemos el acuerdo indemnizatorio ni en el Ministerio Público ni en ninguna parte. Y ellos saben que pueden declarar. Okay. No es que se silencie, es que la gente no quiere porque se siente indemnizada. Pero mira, tu pregunta es muy buena, porque hay algo que yo sí quisiera transmitirle a todas esas personas. El acuerdo económico es con Real Plaza, pero no con las otras empresas. Léase constructora, léase ¿Me empresa está diciendo diseñadora. Que las personas que han sido indemnizadas por ustedes pueden incluso activar por las otras empresas? Por supuesto. ¿Y tú estás segura, tú puedes dar fe de que, según la investigación interna, Real Plaza no es responsable de la caída del techo? Sí, ahora yo te puedo dar fe de que Real Plaza no es la responsable, porque acá el tema central, y eso por nosotros según ya hemos su peritaje, según su peritaje, no es responsable. ¿Y quién sería el responsable? ¿Lo puedes decir? Constructora, la empresa diseñadora y la empresa supervisora, que lamentablemente no supervisó nada. Y ojo, Cristian, no son empresas de medio pelo. Y eso es algo que a mí me preocupa. Estamos hablando de las mejores empresas en el rubro. Esas fueron las que contrató Real Plaza. Y claro, así han trabajado, ¿no? Alguno plantearía que, claro, porque yo incluso lo dije cuando salió, normalmente en Estados Unidos esto te cuesta un ojo de la cara. Y está bien que le cueste un ojo de la cara a quien ha sido responsable. Ustedes han hablado de una indemnización previa. Me imagino que si ustedes no se saben no responsables, van a buscar recuperar ese dinero con las empresas responsables. Por supuesto, es más. Pero uno plantearía decir, bueno, a las pobres víctimas que no son muy preparadas, ustedes han ido y les han hecho un cargamontón, ya han llegado a acuerdos que seguramente un juez en Estados Unidos habría dado unos montos mucho mayores. Bueno, déjame decirte, Cristian, que los montos que nosotros hemos dado están muy por encima de cualquier indemnización históricamente hablando. Y es más, en el diario lo dicen, ¿no? Sí, hablan de 4 millones, 5 millones, 3 millones, medio millón. Se quedan cortos, ¿eh? Fíjate, en muchos casos se quedan cortos. Pero en verdad no hay un monto que cubra el monto de la vida, Cristian. Y nosotros no hemos sido, como lo plantean en ese artículo, que a mí sí me molesta un poco, debo decirlo, porque además nunca me pidieron mis descargos para ese artículo, ¿ya? Pero lo cierto es que nosotros no hemos ido a buscar comprar a la gente. Nosotros hemos ido porque sabemos que el haber estado en nuestra casa le generó un daño. Y lo que se ha buscado es cubrir el daño.
Eso es lo que se ha hecho. Y además, yo lo que no entiendo es, esto es algo que deberían hacer todas las empresas. Yo, cuando vi el caso de Medifarma, por ejemplo, con los sueros, ¿cuántos han indemnizado? Hay un grupo ahí en la Católica de una chica que lamentablemente falleció, que la universidad convoca para juntar recursos porque no le dan nada. Y cuando más bien se indemniza, se dice que eso significa comprar silencios. No, eso significa hacerse cargo. Eso significa curar a la gente, porque además del tema de la indemnización... Me gusta eso que ahora las víctimas también pueden activar contra los otros que ustedes aseguran son los verdaderos responsables y ustedes también lo van a hacer. Vamos a estar con ese tema también porque efectivamente son 3 empresas más. Gracias, Romy. A ti. Vamos a la pausa y venimos, no se muevan.